2700 años de exilio, 2700 años de oraciones que siempre miraron hacia una ciudad que muchos nunca llegaron a ver con sus propios ojos. Imagina a generaciones enteras mirando al oeste, alzando la voz a Jerusalén como quien llama a casa desde un lugar que no puede recordar, sosteniendo palabras que vinieron de la Torá y que se transmitieron al calor de la cocina, al borde del fuego, en idiomas que cambiaron, pero que conservaban la misma melodía de nostalgia. Este es el eje del relato que hoy traemos. La revelación de la tribu perdida de Dan, regreso a Israel tras 2700 años. Y cuando digo tribu perdida de Dan, lo digo con la prudencia que la historia exige. Para muchos en la propia comunidad conocida como Beta Israel y para generaciones de sus ancianos, su memoria abre un puente directo con las antiguas tribus de Israel. Tradicionalmente se han considerado, o han sido identificados por algunos, con raíces que apuntan hacia Dan. Otros estudiosos y algunos historiadores discrepan o matizan esos vínculos. Pero la fuerza de esta historia no reside apenas en etiquetas académicas. Radica en la fidelidad de un pueblo que sostuvo la ley, la oración y la esperanza a través de siglos de prueba. Escuchar esa fidelidad es escuchar también una promesa bíblica que, para ellos, nunca fue letra muerta. Isaías 11:11 dice: Acontecerá en aquel tiempo que el Señor volverá a extender su mano por segunda vez para recuperar al remanente de su pueblo, que quedará de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamat y de las costas del mar. Para Beta Israel, esa palabra fue un horizonte, una promesa que siguió viva en los salmos recitados en voz baja, en las bendiciones de los bebés, en los matrimonios celebrados a la sombra de antiguas tradiciones. Pero retrocedamos para ver el entramado de esta historia. En el año 722 a.C., la historia política del antiguo reino del norte cambió para siempre. Las grandes potencias, las dinámicas de conquista y deportación, llevaron a la dispersión de parte del pueblo de Israel. A partir de entonces, distintas ramas de la nación se dispersaron por regiones remotas. Algunos cronistas, tradiciones y memorias orales señalan que grupos tomaron rumbos hacia el sur y el este, atravesando desiertos y cordilleras hasta llegar a tierras altas, donde el clima y la geografía ofrecían cierto refugio, las tierras altas de lo que hoy es Etiopía. Allí, aislados del latido del Mediterráneo y del zumbido de los imperios, nació una comunidad que preservaría prácticas, textos y ritmos religiosos con una fidelidad asombrosa. Celebraban el Shabbat con su día de descanso, guardaban las fechas marcadas por la Torá, mantenían ritos que, en su forma, recordaban fórmulas antiguas. Los Kesim, los sacerdotes de la comunidad, leían la Torá, cantaban los salmos y preservaban una liturgia que, al oído de algunos visitantes europeos de siglos posteriores, sonaba como un eco lejano del judaísmo antiguo. Ser preservadores de la memoria no fue un privilegio sin costo. A lo largo de los siglos, aquella comunidad vivió en la frontera de la subsistencia y la persecución. Las fuentes que nos llegan hablan de hambrunas que forzaron marchas secretas en la noche, de episodios en los que familias se escondieron para no convertirse. También relatan el esfuerzo de enseñar a los hijos, a escondidas o en pequeñas sinagogas de adobe, la lengua de la plegaria. No busco caricaturizar el sufrimiento. Estos relatos están hechos de rostros y nombres que se extinguieron en el camino. Las pérdidas no se convierten en mera metáfora, permanecen como heridas abiertas en la memoria colectiva. A través de esos siglos, la identidad se tejió en la resiliencia. Cuando los exploradores y misioneros europeos comenzaron a llegar a Etiopía a partir de los siglos XVIII y XIX, encontraron a una comunidad que practicaba observancias judaicas con tanta fuerza que muchos no sabían cómo clasificarla. Para algunos de ellos, aquello era un testimonio vivo del pasado bíblico. Para otros quedaba la pregunta: ¿cómo encajar esta tradición dentro de los marcos rabínicos y halágicos del judaísmo, tal como se conocía en Europa y en el Oriente Medio?
La cuestión del estatus religioso de Beta Israel fue más que un debate académico. Era una cuestión de identidad, pertenencia y, finalmente, de vida o muerte. Reconocer a esos hombres, mujeres y niños como parte del pueblo judío significaba abrirles un camino para emigrar a la tierra prometida. Negar ese reconocimiento dejaba a muchos expuestos a persecuciones, conversiones forzadas y precariedad extrema. En el siglo XX, las tensiones se hicieron más agudas. El siglo comenzó con episodios locales de violencia y con un mundo dividido por imperios y guerras. Pero fue en las décadas finales, entre la segunda mitad del siglo XX, cuando la historia de esta comunidad entraría en una nueva fase dramática. Las hambrunas, los conflictos regionales y la llegada del régimen conocido como el Derg, un gobierno marxista que tomó el poder en Etiopía, trajeron consigo represión, hambre y desplazamientos masivos. Ante la posibilidad de perder la propia fe o de sucumbir a la miseria, muchas familias tomaron decisiones desesperadas. Iniciar caminatas peligrosas hacia fronteras inciertas, vender lo poco que tenían o intentar canalizar su esperanza hacia redes de ayuda internacional. Fue en ese contexto que la mirada de Israel, de misioneros, de organizaciones humanitarias y de agentes clandestinos comenzó a posarse con mayor urgencia sobre Beta Israel. La comunidad internacional oyó relatos que combinaban devoción con necesidad. Oyó también de ancianos que enseñaban a los nietos la misma plegaria que sus bisabuelos recitaron para no perder la memoria de una Jerusalén que nunca pisaron. El problema era doble. Existía la voluntad de rescate, pero también existían obstáculos políticos, burocráticos y diplomáticos que hacían imposible una solución sencilla. Mientras las décadas avanzaban, la política internacional jugaba su propia partitura. Negociaciones discretas, presiones diplomáticas y, en ocasiones, decisiones públicas que afectaban profundamente a estos hombres y mujeres. Al mismo tiempo, dentro del mundo rabínico de Israel y de la diáspora, se abrió un debate teológico y jurídico sobre si la comunidad etíope debía ser reconocida como judía en pleno derecho. Algunos líderes religiosos, tras estudiar las costumbres y las pruebas presentadas, afirmaron su filiación. Otros pidieron cautela. Fue una discusión que no se limitó al papel. Habría la diferencia entre la vida y la muerte, entre la posibilidad de emigrar y la condena a permanecer en una situación peligrosa. Pero antes de seguir con ese nudo, hagamos una pausa para recordar lo que la fe significa en estos relatos. No es una fe abstracta, es una práctica cotidiana que alimenta resistencia. Imaginen a una madre encendiendo las velas del Shabbat en una casita de montaña, repitiendo bendiciones con una pronunciación única, mezclada con los ritmos amáricos locales. Imaginen a un anciano contando la historia de los patriarcas a la luz de una lámpara de aceite y a los niños repitiendo nombres que suenan a geografías lejanas: Abraham, Isaac, Jacob, Dan. Para ellos, la promesa bíblica no era un texto lejano, era una promesa viva que les daba sentido, aunque las circunstancias señalaran lo contrario. Señor, dirían algunos en oración, no nos olvides. Y en esos susurros había tanto súplica como certeza, porque la esperanza, en estas comunidades, no era ingenuidad, sino perseverancia. En 1984, la situación llegó a un punto crítico. La combinación de hambruna y persecución empujó a miles a tomar la que sería una de las decisiones más peligrosas de sus vidas: abandonar sus aldeas en marcha hacia Sudán, buscar rutas clandestinas y confiar en redes de ayuda que operaban más allá de la vista pública. Muchos fallecieron en el intento. Las cifras nunca serán exactas, pero se habla de miles que perdieron la vida en los trayectos. Es imprescindible decirlo con respeto. Aproximadamente, según informes de la época, se estima que alrededor de 4.000 personas murieron intentando llegar a puntos de evacuación o en medio de las penurias del exilio. Es una cifra que pesa como una lápida sobre esta narración. No la olvidamos ni la convertimos en una herramienta retórica. Aquel año, una operación conocida públicamente como Operación Moisés tomó forma. Fue el resultado de un cruce extraordinario entre diplomacia, inteligencia y la acción humanitaria más urgente: rescatar a miles de judíos etíopes y transportarlos a Israel. En medio de la noche, bajo la cubierta del secretismo y la urgencia, aviones comenzaron a volar.
Se hablará en otra parte de los detalles logísticos, pero aquí lo que hay que guardar es la sensación que vivieron aquellos que subieron a los aviones, la mezcla de alivio y un dolor que no se cura por un viaje. Miles llegaron a un país que, para muchos, era una promesa y un extraño. Para otros, un hogar largamente soñado. Operación Moisés rescató a cerca de 8.000 personas, según las cifras que se manejan. Fue un acto de compasión que combinó lo práctico con lo simbólico. Parecían cumplirse, para algunos, los ecos de Isaías, que hablaban de una mano que vuelve a extenderse. Pero también dejó miles de personas en tierra, varadas por razones diplomáticas y por la atención mediática que con el tiempo se desplazó hacia otras tragedias. Esa pausa internacional tuvo un coste humano terrible. Miles quedaron atrás, en condiciones precarias, a merced de gobiernos que a veces priorizaban intereses políticos por encima de vidas humanas. En ese impasse se concentró la tensión narrativa de la era moderna, la fe puesta a prueba por la demora de la respuesta política, la esperanza alimentada por rescates heroicos, la memoria intacta pese a las pérdidas. Entre quienes habían llegado a Israel y los que aguardaban fuera, floreció un duelo de emociones, la alegría por los reunidos y la culpa silenciosa por los que no pudieron salir. Quienes llegaron encontraron a una Israel moderna, a la vez cálida y compleja. Hubo abrazos que parecían redimir siglos de ausencia. Hubo también desafíos de integración. Idioma, trabajo, reconocimiento religioso y la tarea de construir un lugar que no existía más que en la memoria de los ancianos. La comunidad trajo prácticas que sorprendieron a muchos en la tierra de Israel, formas de plegaria, cánticos, observancias antiguas que conferían a la sinagoga israelí una textura nueva, antigua y a la vez viva. Surgieron preguntas sobre cómo incorporar esas tradiciones dentro del tejido religioso y social que ya existía. Mientras tanto, la historia en las fronteras siguió siendo cruda. Los que quedaban en Etiopía o en Sudán, donde muchos se encontraban tras las marchas, vivían con la incertidumbre con compañía. Es en ese punto donde la narrativa se vuelve especialmente delicada. La política internacional podía mover montañas si encontraba voluntad, pero las burocracias, los límites diplomáticos y la fatiga mediática suelen hacer que la salvación tarde en llegar. Hubo episodios en que la ayuda llegó a cuentagotas y momentos en que la atención se apagó. En la mente de muchos observadores, la pregunta que quedaba era simple y terrible. ¿Sería posible traer a todos? ¿Pagaría la historia la deuda que tenía con un pueblo que había esperado tanto? Y en los silencios entre esas preguntas se mantenía viva otra certeza, espiritualmente más profunda, que la promesa de Isaías 11:11 no sería dominada por la urgencia del calendario humano. Permítanme ahora que haga una pequeña pausa de oración con ustedes, porque esta historia no puede contarse del todo sin abrir la boca hacia Dios. Señor, Dios de los padres, que no abandonas a los tuyos en su hora de angustia, te pedimos por los que sufrieron en los caminos, te damos gracias por los rescatados, y te encomendamos la memoria de los que no llegaron. Guía a los que hoy siguen buscando justicia y hogar. Amén. Así como la fe de los ancianos de Beta Israel sostuvo la comunidad en la penuria, la acción humana, la diplomacia, la valentía de quienes arriesgaron sus vidas, también fue instrumento en la historia. Pero ese instrumento no siempre fue suficiente, a veces fue decididamente tarde. La tensión entre lo divino y lo humano, entre la promesa y la política, quedaba expuesta en toda su crudeza. Y aquí un punto que deseo subrayar. Cuando hablamos de cumplimiento profético, no hablamos de negar los factores humanos. Las operaciones de rescate fueron fruto de decisiones políticas, de acciones encubiertas,
de redes que trabajaron sin publicidad. Al mismo tiempo, existe una lectura devocional que para muchos creyentes en la comunidad y fuera de ella, ve la mano de Dios moviéndose en medio de esas decisiones. Ambas perspectivas pueden coexistir sin que una anule a la otra. La historia se teje con manos humanas y con la fe que la sostiene. Los testimonios que llegaron de quienes fueron rescatados nos dan una ventana íntima. Hay relatos de niños que, al bajar del avión en Israel, besaron la tierra nueva como si fuera la tierra de sus mayores. De mujeres que al entrar en el aeropuerto se postraron para dar gracias. De rabinos que lloraron por la sensación de ver cumplida una parte de la promesa. Pero también hay testigos que recuerdan la desorientación, los problemas de integración, la distancia entre la liturgia conocida y la vida moderna. No fue un regreso sin fricciones. Fue un renacimiento lleno de matices. Mientras tanto, en los corrillos diplomáticos y en las oficinas de inteligencia, la pregunta de qué hacer con los que quedaron se volvía cada vez más urgente. La voz pública se había movido en parte por la cobertura mediática de la hambruna. Luego, por otros acontecimientos globales, la atención se desvió. Para quienes seguían en Sudán o en aldeas remotas, el tiempo no perdonaba. Y ahí, en esa espera, donde la desesperanza podría haberse instalado, fue donde varias voces, tanto religiosas como civiles, empezaron a preparar lo que sería una respuesta más amplia. No podemos relatar todo esto como una sucesión lineal de triunfos. Hay capas de dolor, de culpa y de responsabilidad que no desaparecen con un vuelo o con una promesa. Pero hay también algo que avanza con paso firme, la memoria que se niega a extinguirse. Y esa memoria, cuando se encuentra con la oportunidad, puede convertirse en celebración. Al cerrar este primer tramo de la narración, permanecen varias preguntas abiertas. ¿Qué pasó con quienes no fueron rescatados en la primera oleada? ¿Cómo respondió la comunidad internacional cuando la atención pública declinó? ¿Qué iniciativas se cocinaron en secreto para aquellos que quedaban? Y sobre todo, ¿cómo se preparó el terreno, espiritual y logísticamente, para lo que vendría después? La historia en este punto respira honda. Hay un clímax que todavía no hemos tocado del todo, una operación que cambiaría el relato en maneras que pocos imaginaron. Pero antes de contar ese episodio decisivo, es necesario detenerse y comprender la fábrica de vidas detrás de cada número. Personas que oraron, que conservaron la Torá, que guardaron el Shabbat en el frío de las montañas. Hombres y mujeres que sostuvieron la esperanza como quien protege un fósforo en la lluvia. Si esta historia te toca y quieres seguir descubriendo cómo se entrelazan la fe, la política y el rescate humano en lo que vendrá, suscríbete al canal y acompáñanos. En la descripción encontrarás materiales adicionales para profundizar en Isaías 11:11 y en los testimonios que hemos citado. En el silencio que queda entre la acción humana y la promesa divina, escuchamos todavía el murmullo de generaciones. Algunos, en la distancia, afirmaron que la advertencia del tiempo histórico era definitiva, que la dispersión era irreversible. Pero la comunidad no cesó de recordar, de cantar, de transmitir. Y en ese recordar hay una oración que atraviesa las frentes, un llamado a no olvidar jamás que la historia puede cambiar cuando la memoria se vuelve acción. Es aquí, en el borde de esa acción, donde la narrativa se encamina a un punto de inflexión. Las voces que hasta ahora habían sido susurros en las montañas eran cada vez más audibles en las plazas diplomáticas y en los aeropuertos. Se comenzaban a trazar operaciones con mayor ambición, con un alcance que pondría a prueba la capacidad logística de una nación entera, pero también pondría a prueba la coherencia de una comunidad en su encuentro con la modernidad y con un hogar que, aunque prometido, era todavía desconocido. Y sin embargo, antes de que cualquier avión despegara para la evacuación masiva que aún está por venir, hay otro detalle que no debemos ignorar: la memoria de los muertos. Aquellos aproximadamente 4.000 que perdieron la vida en el intento no son números fríos,
Son nombres que la comunidad recuerda cada año, en ceremonias íntimas, donde se colocan piedras, se recitan salmos y se pide por reposo para sus almas. La conmemoración se convirtió en una disciplina de fe, no dejar que el precio de la libertad se disuelva en la comodidad del olvido. A la sombra de todo esto, las casas de oración, las sinagogas improvisadas y las reuniones familiares siguieron siendo centros de transmisión cultural y espiritual. El Sig, una festividad que marcaba la memoria de cosechas y plegarias, sobrevivió en formas que solo los que vivieron la clandestinidad pueden describir con precisión. Pequeñas procesiones en la noche, cantos en idiomas que mezclaban hebreo con dialectos locales, gestos de gratitud que se aprendían con la respiración. Y así, entre la memoria de los que murieron, la celebración de los que llegaron y la espera tensa de los que aún quedaban, se tejió la antesala de un capítulo decisivo. Era la antesala de una operación que sería relámpago, horas de vuelo que cambiarían destinos. Pero antes de embarcar en esa descripción, es necesario reconocer la lección que ya asoma en esta etapa de la historia. La espera había formado carácter. No se trata de una espera pasiva, es una espera que forjó paciencia, fidelidad y de muchas maneras una comunidad entera. Quedan, sin embargo, varios hilos que aún no están anudados: la resolución del debate rabínico, las tácticas de quienes operaban en la sombra, la experiencia íntima de las familias que se separaron y las historias personales que actualizaron la promesa de Isaías en formas que aún tienen que contarse con detalle. La historia de la tribu identificada como Dan, tal y como la cuentan sus ancianos, está lejos de cerrarse. Apenas estamos entrando en la parte donde el tiempo humano y la mano extendida aparentemente se encuentran. En esa tensión, con la respiración contenida, miramos ahora hacia el momento crucial que se aproxima: una acción masiva de evacuación cuyo alcance y consecuencias alteraron para siempre el destino de miles. Pero para entenderla, hay que escuchar primero las voces calladas que tejieron la esperanza durante siglos y las tramas humanas que hicieron posible la llegada de los aviones. Y es en ese punto preciso donde vamos a detenernos un instante, con el corazón atento y la mirada puesta en los relatos por venir. Cuando la oportunidad final se presentó, no llegó como un anuncio solemne en la plaza pública, llegó como una cadena de decisiones que estallaron en acción. En abril de 1991, mientras el régimen en Etiopía se resquebrajaba y las capitales políticas temblaban, se abrió un corredor de posibilidad, una ventana estrecha en la que la voluntad humana y la urgencia moral podían combinarse para arriesgarlo todo. No fue un milagro que cayó del cielo sin manos, fue más bien la confluencia de manos decididas, de inteligencia, de diplomacia febril y, para muchos creyentes, de una intervención divina que se manifestó a través de esos instrumentos humanos. Las palabras que siguen pretenden ser fieles a esa doble realidad. Hubo planes, horarios, aviones, agentes que trabajaron con precisión casi increíble, pero también hubo corazones que se soltaron en oración, implorando que la promesa no volvería a ser letra muerta. En ese cruce de lo humano y lo sobrenatural se forjó lo que llamaríamos Operación Salomón. La logística empezó en secreto. Equipos en Tel Aviv y en otros puntos del mundo pusieron en marcha rutas, contactos y permisos en cuestión de días. Agentes del Estado, pilotos y voluntarios aceptaron la presión y la velocidad. Se movilizaron aviones de diferentes tipos, hangares se llenaron de mantas, de comida, de documentos que, durante horas, debían ser empaquetados y validados a contrarreloj. Muchos de los que estaban en la trastienda de la operación no compartieron el relato público. Trabajaron con la certeza de que un retraso significaría dejar vidas a la intemperie. En Etiopía y en los puntos de tránsito, el panorama era de urgencia. Familias enteras que habían esperado durante generaciones se encontraron de repente con la posibilidad tangible de partir. Hubo preparativos improvisados en aldeas y en campamentos, maletas hechas con lo poco que se tenía, oraciones repetidas en voz baja, ancianos que se aferraban a recuerdos y niños que no imaginaban más que un viaje largo hacia un lugar del que solo habían oído canciones. Algunos que sí pronunciaron bendiciones. Otros guardianes de la tradición entregaron rollos de oración, objetos familiares,
amuletos que representaban más la continuidad que el valor material. La noche en que comenzaron los vuelos, el aire olía a aceite y a esperanza. Había sobresaltos y llantos. Las familias subieron a buses en la oscuridad para ser insertadas en un flujo ordenado que llevaría a aviones que no podían demorarse. En la pista, los gigantes de metal esperaban con la puerta abierta, como bocas que iban a recibir un antiguo clamor. Las fotografías que circularon después muestran aviones abarrotados, largas filas y rostros iluminados por una mezcla de miedo y alivio. Pero detrás de esas imágenes, aquello fue mucho menos cinematográfico y mucho más humano. Padres acariciando las cabezas de sus hijos, ancianas que murmuraban salmos, jóvenes que no paraban de mirar al cielo como si la altura del vuelo fuera la medida de su propio regreso. El dato numérico, 14.324 personas evacuadas en torno a las 36 horas que duró la fase más intensa, aparece en los registros y en los testimonios como cifra que impresiona. Decimos en torno a, o según estimaciones, porque como en toda historia de rescate masivo, la precisión absoluta es difícil de alcanzar. Lo que no cabe en dudas es la magnitud del movimiento. Aviones fueron cargados más allá de su configuración habitual. Se improvisaron asientos, se acomodaron mantas entre cuerpos y se multiplicó la atención para que nadie quedara atrás en la medida de lo posible. En algunos relatos se cuentan casos de aeronaves que transportaron a centenares de personas, todas juntas, en un abrazo colectivo a la vez frágil y fuerte. La pista de despegue se convirtió en un templo móvil, donde las bendiciones se mezclaban con el rugido de los motores. No minimizo la tensión. La rapidez generó errores. La multitud exigió decisiones que, a veces, no parecían justas para aquellos que quedaron fuera. Pero es necesario también decir que, en esas horas, hubo gestos de una belleza conmovedora. Pilotos que dieron la vuelta a sus cabinas para hablar con las familias. Soldados que bajaron de sus uniformes para abrazar a niños dormidos sobre bolsas. Médicos que atendieron emergencias improvisadas en los vagones de carga. La humanidad se desplegó en un escenario logístico que hasta entonces había parecido imposible. Al llegar a suelo israelí, la escena se repitió en otra clave. Aviones que tocaban tierra como barcos que desembarcan un naufragio de esperanzas. La alfombra por la que tantas generaciones habían pasado solamente en sueños se materializaba en taxiways y terminales. Mucha gente se hincó para besar la pista, para besar la tierra nueva, acto que en sí mismo contenía siglos de plegarias. Otros, desde la distancia, lloraron contenidos. Otros aplaudieron en silencio. Los reportes de la época hablan de escenas que reunieron lo solemne y lo improvisado. Niños corriendo, ancianos balanceándose en sus pasos. Mujeres que se sentaron a recitar bendiciones una y otra vez para fijar el momento en la memoria. Operación Salomón no fue una solución mágica para todas las heridas. En los centros de absorción, muchos se enfrentaron a la realidad práctica de una integración ardua. La lengua fue una frontera inmediata. Los sonidos amáricos y las frases rígidas del hebreo moderno no siempre se encontraron con naturalidad. Los que habían sido quesim, sacerdotes y custodios de rituales, vieron cómo su papel ritual se encontraba en algunos casos con desconcierto institucional. La halajá aplicada en Israel venía con interpretaciones y estructuras que a veces no reconocían en primera instancia las prácticas locales. Hubo debates, comités, estudios que buscaban conciliar la tradición que venía de las tierras altas con las normas rabínicas contemporáneas. No es mi intención aquí detallar cada resolución halágica, pero sí señalar una verdad. La cultura religiosa de Beta Israel no encajaba automáticamente en los moldes administrativos, y esa fricción exigió paciencia, sensatez y respeto por ambas partes. Las dificultades materiales no fueron menores. La vivienda, el empleo, la escolarización de niños acostumbrados a otras rutinas, todo implicó adaptaciones dolorosas. Hubo casos de discriminación y de incomprensión. Hubo también olas de solidaridad y redes de ayuda que se activaron en comunidades locales, en sinagogas, en ONGs y en familias que abrieron su hogar. La asimilación no fue lineal. Unos encontraron empleo rápidamente, otros quedaron relegados en los márgenes. Pero sí hubo, en muchos rincones, un intercambio cultural prodigioso.
Canciones que antes habían sonado en las montañas comenzaron a escucharse en ensayos corales en barrios de Tel Aviv y Jerusalén. Recetas y costumbres que parecían extrañas para algunos vecinos pasaron a enriquecer las mesas de la nueva patria. Una de las imágenes más poderosas de aquellos primeros años fue la transformación del Sig. En la clandestinidad, el Sig era una costumbre de pertenencia, una procesión tenue que recogía el trabajo de generaciones para bendecir las cosechas y agradecer la supervivencia. En Israel, esa festividad adquirió nuevas capas de significado. Se convirtió en un puente entre la memoria y la consolidación. Antiguas canciones entonadas en amárico ahora se mezclaban con himnos en hebreo. El monte Armón Natayib, que alguna vez había recibido procesiones en la penumbra, vio confluir procesiones de blanco donde familias enteras desfilaban con rollos sagrados, antorchas y cánticos. Sig dejó de ser solo un acto de subsistencia para transformarse en una celebración pública de identidad colectiva, una declaración. Aquí estamos. Esa transformación no fue un borrado de la tradición anterior, sino una reubicación. Elementos rituales se conservaron, otros se adaptaron, y en el proceso, la comunidad redescubrió su voz en el coro público de la nación. Las generaciones jóvenes, nacidas ya en Israel, empezaron a ver la historia de sus padres y abuelos como un tesoro que merecía espacio en la narrativa nacional. Las sinagogas abrieron sus puertas para aprender las melodías etíopes. Universidades comenzaron a interesarse por la música, la lengua y las prácticas de Beta Israel. Se publicaron libros y se produjeron documentales que registraron los recuerdos de quienes habían hecho el viaje. Sin embargo, no hay que romantizar el proceso. La pérdida de referentes y la necesidad de reconstrucción dejaron cicatrices. Muchos recordaban a los que no llegaron. En cada casa había fotografías de ancestros que habían caído en las marchas hacia Sudán o que no habían soportado los rigores del desplazamiento. La conmemoración anual de los aproximadamente 4.000 muertos, cifra que se repite en distintos informes y que señalamos como estimada por prudencia, se convirtió en un pacto de memoria. En actos íntimos y públicos se colocaron piedras y se recitaron salmos. Se habló de nombres cuando era posible. Se pidió reposo para el alma de aquellos que no pudieron ver la tierra prometida con sus ojos. En los años siguientes, la comunidad continuó tejiendo su lugar en la sociedad israelí. Hubo éxitos notables, líderes comunitarios surgieron, jóvenes entraron en universidades, talentos artísticos empezaron a ser reconocidos. Hubo igualmente tensiones políticas y sociales que demandaron a la nación un examen de conciencia sobre cómo integrar a quienes llegaban con tanta urgencia. Las historias personales que emergieron de ese proceso nos enseñan algo esencial. El cumplimiento de una promesa profética no anula el trabajo humano que debe seguir. La promesa puede contener la llegada. La justicia y la dignidad requieren construcción diaria. Desde la perspectiva devocional, para muchos creyentes la secuencia de exilio, preservación y regreso se lee como un cumplimiento vivo de Isaías 11:11. Pero conviene siempre precisar la manera en que se establece esa lectura. Para Beta Israel y para tantos que vieron en esos vuelos la respuesta a siglos de plegarias, Isaías 11:11 era y sigue siendo un faro que iluminó la espera. Reconocer eso no es negar el papel de la diplomacia, ni el de los que trabajaron en la logística. Es, en cambio, afirmar que la fe y la acción se encontraron en una historia donde ambos tuvieron su razón de ser. Quisiera ahora detenerme un momento en algunos testimonios que, más que cifras, ayudan a humanizar la memoria. Recuerdo la voz de una mujer que llegó con su nieto en brazos. Contaba cómo, cuando niña, había aprendido a rezar mirando hacia el horizonte, como quien busca la forma de alcanzar un recuerdo. Esa mujer dijo algo que nunca pude olvidar. Yo no creía que vería esta tierra, pero creí que mis oraciones no eran en vano. Mi fe era como una cuerda que ataba generaciones, y cuando pude pisar esta tierra, lo hice por todos los que ya no podían hacerlo. Otro testimonio que se repite es el de un joven que al bajar del avión simplemente se quedó inmóvil por una hora, mirando al cielo, sin pronunciar palabra. Para él, el silencio contenía más que cualquier grito. También surgieron voces con preguntas más amargas, la de aquellos que sintieron que la llegada llegó tarde para sus padres, la de quienes encontraron hostilidad incluso en la nueva patria, y la de los jóvenes que tuvieron que negociar dos mundos dentro de sí.
Esos testimonios recuerdan que la providencia, por la que unos dan gracias, no sustituye la responsabilidad humana de construir sociedades justas y hospitalarias. ¿Qué lección espiritual extraemos de todo esto, más allá del asombro por los hechos? Primero, que la espera no es inacción. En Beta Israel, la espera fue una disciplina que se manifestó en plegarias, en la preservación de la liturgia, en la transmisión de historias y en la preparación para el día en que la oportunidad llegara. La paciencia que enseñan esos siglos no es resignación, es resistencia activa que forma carácter. Creer no exime del trabajo, por el contrario, lo exige. Segundo, que la fe tiene una dimensión comunitaria insustituible. Las promesas se sostienen en cadenas generacionales de memoria. Un anciano que recita el salmo, una madre que enseña a su hijo el bendecir, un sacerdote que cuida los rituales. Todos son eslabones de una misma cadena. La promesa encuentra su oportunidad cuando una comunidad entera sostiene la esperanza como algo vivo. Tercero, que el cumplimiento de la promesa está entretejido con la acción humana. La tradición que leyó Isaías como horizonte no anuló la necesidad de estrategias políticas y logísticas. Para nosotros, que profesamos una fe que ve la mano de Dios en la historia, es saludable reconocer ambas dimensiones, agradecer a Dios y agradecer a quienes fueron instrumentos. Esta armonía no debilita la fe, la enriquece, porque muestra que Dios obra frecuentemente a través de manos que se disponen al servicio. Cuarto, que la memoria de los que murieron exige justicia. No basta con celebrar a los vivos, debemos honrar a los muertos cuidando que la historia no se repita. La cifra de aproximadamente 000 muertos es la llamada a que las naciones, las comunidades religiosas y los individuos reaccionen con políticas que pongan la vida humana en el centro. La conmemoración debe impulsarnos a la acción preventiva, no a la simple nostalgia. Finalmente, hay una lección pastoral para quienes hoy viven la larga espera por una promesa. No transformaremos la narración de Beta Israel en una fórmula mágica que garantice resultados siempre iguales. Cada tiempo es distinto, cada promesa tiene su sazón. Lo que sí podemos afirmar con convicción bíblica es que la espera transforma. Forma la paciencia, la fidelidad y la ternura. El que espera no es el que se queda inmóvil, sino el que cultiva la fe y la justicia mientras aguarda. Antes de concluir, quiero hacer una invitación breve y concreta. Si esta historia te ha tocado, comparte este testimonio con alguien que necesite recordar que la fidelidad persiste. Y a la descripción encontrarás enlaces con materiales y testimonios adicionales para profundizar en Isaías 11:11 y en la historia de Beta Israel. Ahora, elevemos una oración de gratitud y memoria. Padre nuestro, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios que extiendes tu mano una y otra vez. Te damos gracias por los que caminaron tanto en la noche y por los que al fin llegaron a un hogar. Te pedimos por los que no sobrevivieron. Acógelos en tu paz y guarda su memoria entre los vivientes. Bendice a los que hacen el trabajo de integrar, de sanar heridas antiguas y de construir puentes entre culturas y generaciones. Danos, Señor, un espíritu de compasión que no se canse, ojos para ver la dignidad de cada persona y manos dispuestas a colaborar cuando la oportunidad requiera coraje. Que la historia de aquellos que mantuvieron la ley y la esperanza en la adversidad nos enseñe a perseverar en la fidelidad sin caer en el ruido de la vanidad. Sáname, Padre, de la prisa inútil. Ayúdame a esperar con paciencia activa y con la disposición a ser instrumento donde pueda sobrar. Te pedimos por Israel, por Beta Israel, por las familias que todavía lloran, y por todos los pueblos que anhelan un regreso que restaure no solo territorios, sino dignidades. Que la memoria de aquellos que dieron la vida en las rutas no sea olvido, sino semilla de justicia y de paz. En tu nombre oramos, confiando en que tus promesas tienen un tiempo, y mientras ese tiempo llega, danos la fe para sostenernos y la valentía para actuar. Amén. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestras mentes. Que la fidelidad que vimos en las tierras altas de Etiopía nos impulse a no abandonar jamás a los que sufren. Que el recuerdo de quienes no llegaron nos haga más urgentes en la búsqueda de la vida para todos. Y que cuando la mano de Dios se extiende a través de los hombres, sepamos reconocerla con humildad y gratitud. Amén.